Hola, bienvenidos a esta sesión en la que dentro del marco de los productos derivados vamos a realizar una introducción a los aspectos fundamentales relacionados con los futuros. El desarrollo de cualquier actividad económica supone tomar decisiones de compra o decisiones de venta de un determinado producto sin tener la certeza de cuál va a ser la evolución de su precio. Esta incertidumbre implica la asunción de un riesgo de precio, riesgo relacionado con el desconocimiento sobre cuál será el nivel de precio futuro de un determinado producto o de un determinado activo. Una buena herramienta para la gestión de este tipo de riesgos sería poder pactar hoy, en el momento actual, una operación que se realizase en una fecha futura, pero fijando hoy, de antemano, las condiciones relacionadas con dicha operación, lo que es lo mismo realizar una operación de compra o venta aplazada en el tiempo, en el que hoy fijemos el precio y la cantidad de un determinado producto en una fecha futura. Esta operativa ha sido ampliamente utilizada desde hace siglos. Agricultores y comerciantes interesados en garantizar el precio al que iban a poder vender o comprar una determinada cosecha, fijaban con antelación suficiente las condiciones del intercambio. Pues bien, este tipo de operaciones a plazo, en el que en una fecha anterior a el momento en el que se realiza o ejecuta la operación se fijan las condiciones de la misma, es el origen y genera la propia definición de lo que es una operación a futuro. Una operación a futuro no es más, por tanto, que un contrato de compraventa aplazada, por el cual su comprador contrae la obligación de adquirir o de comprar y el vendedor la obligación de vender una cantidad determinada del activo subyacente, del producto que fuere, del producto que se utiliza como referencia en el contrato de futuro, al precio acordado y en la fecha de vencimiento pactada en dicho contrato. El comprador de un contrato de futuro lo realiza con una expectativa alcista sobre el precio del activo subyacente, sobre el precio del producto. El comprador lo que quiere es garantizarse un precio de compra en una fecha futura. Lógicamente lo hace con la intención de garantizarse poder adquirir dicho producto en condiciones más ventajosas, es decir, con la expectativa de que el precio de ese producto en el mercado se incremente en el futuro y por tanto él, en virtud de su contrato de compra a futuro, pueda comprar ese producto a un precio inferior. Por tanto, se van a generar beneficios en favor del comprador a futuro siempre y cuando el precio del activo subyacente en el mercado se incremente. El vendedor, por su parte, igualmente lo que quiere es garantizarse un precio de venta para un determinado activo, para un determinado producto. Su expectativa sobre la evolución de precios es una expectativa bajista. Él lo que pretende es garantizarse un precio de venta que sea superior al precio de mercado del producto que fuere en el futuro. Es decir, su objetivo es poder vender, en virtud del contrato de venta futuro, más caro de lo que podría vender ese producto en el mercado. Por tanto, se van a producir beneficios cuando se produzcan disminuciones en el precio del activo subyacente. En el contrato de futuro, ambas partes asumen una obligación, lo cual implica que quedarán expuestas al riesgo derivado de variaciones que puedan producirse en el precio de mercado del activo subyacente. Sin duda, comprador y vendedor lo que hacen es garantizarse un precio futuro para la compra o bien para la venta. El comprador realiza este contrato a futuro, además de para garantizarse un precio de compra, con la idea de que el precio en el mercado se incremente y poder comprar a un precio más barato, a un precio inferior al precio de mercado. El vendedor, lógicamente, quiere igualmente garantizarse un precio de venta para el activo subyacente y su expectativa es que el precio en el mercado caiga y por tanto pueda vender más caro de lo que vendería ese producto en el mercado. Pero al adquirir esta obligación, al contraer esta obligación de comprar al precio pactado o de vender al precio pactado, están asumiendo el riesgo de que se produzca la evolución de precios contraria a la de su expectativa. Es decir, en el caso del comprador, en lugar de producirse un incremento en el nivel de precio del activo subyacente, el activo subyacente cae. El precio del activo subyacente cae en el mercado. En este caso, el comprador asumiría pérdidas. ¿Por qué? Porque en virtud del contrato de compra futuro tendría en este caso que comprar, en lugar de más barato, más caro que en el mercado. En el caso del vendedor ocurre lo mismo. Él se ha obligado a vender a un determinado precio. Si el precio de mercado se incrementa en contra de lo que era su expectativa cuando contrajo esta obligación, él va a tener que vender a un precio inferior al que podría hacerlo en el mercado. Por lo tanto, ambas partes contraen obligaciones y quedan expuestas al riesgo de que se produzca una variación en sentido contrario al de sus expectativas en el precio de mercado del activo subyacente. La posición compradora.
El comprador, por tanto, tiene la obligación de comprar el activo subyacente, el producto que fuere, el que se utilice como referencia en el contrato futuro, a cambio de pagar el precio pactado en la fecha de vencimiento. ¿Qué puede ocurrir en la fecha de vencimiento? Que el precio del activo subyacente del producto sea superior al precio del futuro. En este caso, el comprador se va a beneficiar de poder comprar el activo subyacente a un precio más barato. El precio pactado en el contrato de futuro es inferior al precio que tiene ese producto en el mercado y él va a poder comprarlo más barato, o bien lo contrario, el precio del activo subyacente sea inferior al precio del futuro. En este caso tendría que asumir una pérdida. ¿Por qué? Porque él, en virtud del contrato de futuro, va a tener que pagar por ese activo subyacente, por ese producto, un precio superior al que tendría que pagar directamente en el mercado. En el caso del vendedor, por su parte, contrae la obligación de vender el activo subyacente, el producto, a cambio de recibir el precio pactado en la fecha de vencimiento. Y pueden ocurrir nuevamente dos circunstancias: que el precio del activo subyacente sea superior al precio del futuro, y en este caso el vendedor asumiría pérdidas. ¿Por qué? Porque tiene que vender, en virtud del contrato de futuro, a un precio inferior al que podría hacerlo en el mercado, o bien que el precio del activo subyacente en el mercado sea inferior al precio del futuro, en cuyo caso se beneficiaría del contrato de venta futuro, porque va a poder vender a un precio superior al que podría haberlo hecho en el mercado. Atendiendo a la naturaleza del activo subyacente del producto que se utilice como referencia para el contrato de futuro, se distinguen entre futuros financieros y futuros no financieros. Los futuros financieros son aquellos cuyo activo subyacente es un activo financiero. Dentro de estos, pues hay futuros sobre tipos de interés, futuros sobre bonos, futuros sobre índices bursátiles, sobre acciones, sobre dividendos, sobre divisas. Y futuros no financieros, que son aquellos en los que el activo subyacente no es un activo financiero. Fundamentalmente, futuros sobre materias primas. Y según el tipo de activo subyacente que se utilice, podríamos distinguir entre aquellos que giran sobre productos que podríamos llamar de inversión, como el oro o la plata, de aquellos otros que se van a destinar al consumo, como sería el caso del petróleo, la energía eléctrica o productos agrícolas como el arroz o el maíz. Para abrir posiciones en el mercado a futuro, se exige a los intervinientes el depósito de un importe en concepto de garantía. Si nosotros acudimos al mercado al contado, por ejemplo, a comprar acciones de Telefónica, para poder realizar la compra tenemos que pagar el precio de las acciones de Telefónica en el momento de abrir nuestra posición, en el momento de comprar las acciones. En el caso del mercado a futuros, en el momento de abrir una posición en el mercado, no se exige el desembolso del precio futuro, se exige el desembolso de garantías, que generalmente son un porcentaje sobre el precio futuro. Compradores y vendedores de contrato de futuro, o lo que es lo mismo, cualquier agente interviniente en el mercado que tiene una posición abierta en el mercado, bien sea de compra, bien sea de venta, tiene dos opciones: mantener el contrato hasta el vencimiento o bien cerrar su posición antes del vencimiento. Y para ello, ¿qué tendrá que hacer? La operación contraria para el mismo tipo y número de contratos. Por ejemplo, tengo comprado 100 futuros sobre acciones de Telefónica. Para cerrar esa posición tendré que vender 100 futuros sobre acciones de Telefónica. La liquidación en la fecha de vencimiento de este tipo de contratos se puede realizar bien mediante entrega del activo subyacente o bien por diferencias. La liquidación por diferencias consiste en realizar la liquidación monetaria de la diferencia entre el precio de mercado del activo subyacente y el precio fijado en el contrato futuro, en el precio del precio futuro, en el momento de vencimiento del contrato. A lo largo de la duración del contrato o durante el tiempo que tenemos abierta una determinada posición, bien de compra, bien de venta en el mercado, se va a realizar la liquidación diaria de las pérdidas y ganancias derivadas de la posición abierta en el mercado, además de el ajuste del importe de las garantías exigidas. Este mecanismo de liquidación diaria de pérdidas y ganancias es el que utilizan las cámaras de compensación de los mercados organizados de derivados, en el caso español el MEF, el Mercado Español de Futuros Financieros, con el objetivo de protegerse frente al riesgo de crédito, el riesgo de incumplimiento del contrato por parte de cualquiera de los intervinientes en el mercado. Este proceso de liquidación diaria de pérdidas y ganancias lo analizaremos en otra sesión viendo un ejemplo práctico de cómo se va realizando esta liquidación
con el transcurso de cada uno de los días o de cada una de las sesiones del mercado. Utilidad de los futuros. Los futuros, al igual que el resto de productos derivados, se pueden utilizar con dos intenciones o con dos finalidades. Como instrumento de inversión, con el objetivo de especular, y aquí lo que se persigue es la obtención de un beneficio derivado de variaciones de precios, es decir, siempre que acertemos en nuestra tendencia y adquiramos la posición adecuada, podemos obtener un beneficio derivado de nuestra inversión, de la apertura de una determinada posición en el mercado, o bien como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio, es decir, con el objetivo de protegernos frente a movimientos adversos de los precios del activo subyacente. Y dentro de la cobertura se puede distinguir entre lo que se denomina cobertura estándar o cobertura anticipatoria. Al final, el funcionamiento del futuro y lo que persigue la operación de cobertura es lo mismo, si bien el enfoque es distinto. En el caso de la cobertura estándar, lo que trataríamos es de tomar una posición a plazo opuesta a la posición existente en el mercado al contado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paquete de acciones de Telefónica que tenemos previsto vender a un determinado plazo, el riesgo que corremos es que dentro de ese plazo determinado, dentro de 3 meses, el precio de las acciones de Telefónica caiga y por tanto tenga que vender a un precio inferior al que podría vender hoy. Si yo hoy contrato la venta a futuro de acciones de Telefónica, podría garantizarme hoy un determinado precio de venta para el plazo que fuere, dentro de 3 meses. Por lo tanto, la cobertura estándar consistiría en cubrir una posición abierta en el mercado al contado. La cobertura anticipatoria, por su parte, lo que persigue es asegurarse de antemano el precio de adquisición sobre una posición en el mercado al contado. En este caso, en lugar de tener acciones que nos disponemos a vender y por tanto cubrirnos frente al riesgo de una caída del precio, lo que queremos es, o lo que tenemos previsto es en un futuro, dentro de 3 meses, adquirir un determinado paquete de acciones de Telefónica, 1000 acciones de Telefónica. ¿Cuál es el riesgo que asumimos hoy? Pues que dentro de 3 meses el precio de las acciones de Telefónica se haya incrementado y tengamos que asumir un mayor coste por la adquisición de esas acciones del que asumiríamos en el mercado hoy. ¿Qué podemos hacer? Firmar un contrato de compra a futuro sobre esas acciones y nos garantizaríamos desde hoy el precio futuro, el precio al que podríamos comprar en ese plazo dichas acciones. Finalmente, señalar que el mercado español de futuros financieros es MEF, es el mercado regulado, mercado organizado de derivados en España, y en la actualidad los futuros financieros, en este caso que se negocian, son futuros sobre el IBEX 35, futuros sobre acciones, futuros sobre dividendos de acciones y futuros sobre el bono nocional a 10 años. Pues bien, hasta aquí esta pequeña introducción a los aspectos fundamentales de los futuros. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.